Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Entonces ahí vamos. Novela. Padre, no quiero casarme. Capítulo 41. Es molesto. Como se sintió antes, Max estaba realmente molesto por los caballeros de Jubelian. Entonces, Jubelian tomó la mano de Max con la suya y sonrió abiertamente y susurró: «Todo está bien». En el momento en que vio esa sonrisa, sintió que su ira disminuía gradualmente. En un momento en que una leve chispa hacía tic-tac en su pecho, Jubelian se dirigió hacia los caballeros. Es normal que los caballeros no lo conocieran. Lo conocí en el salón de banquetes del conde Maisen. Ante esas palabras, los caballeros miraron a Max con ojos temblorosos. ¿Era un noble? Seguramente parece harapiento, pero sigue siendo un noble. El conde Maisen era famoso por celebrar un banquete al que solo podían asistir los nobles de familias prestigiosas. Aquellos que participaron en tales banquetes probablemente pertenecían a una familia prestigiosa. ¿Qué familia es? Nunca he visto su cara en la capital. Cuando Geralt miraba a Max con ojos penetrantes, Jubelian continuó. Por supuesto, no era un noble, sino uno de los mercenarios contratados por falta de personal de seguridad. La palabra mercenarios hacía que los caballeros parecieran delgados. Quiero saber cómo un mercenario se acercó a ti. Max frunció el ceño ante los ojos de los caballeros como si lo despreciaran. Bueno, no puedo creer que un caballero me esté mirando con ese tipo de mirada. Max quería mostrar su poder sacando su espada de inmediato. Pero debido a la cálida mano que sostenía la suya, Max no tuvo más remedio que calmar su ira. ¿Cómo terminé así? Jubelian respondió a la pregunta hace un momento, sin saber qué sentía Max. Fue por una crisis que nos encontramos. En el momento en que escucharon la palabra crisis, los caballeros miraron a Max con un rostro ligeramente relajado. Ya veo. El mercenario parece haberte salvado de la crisis. Pero la historia pronto fue seguida por un cambio total de expectativas, y los caballeros no pudieron evitar dudar de sus oídos. Lo salvé de estar rodeado por varias niñas nobles en un área remota. ¿Qué? ¿Salvaste al mercenario? Oh, pregunté a dónde fue Mikhail, y todos se fueron. En ese momento, Jubelian era famoso por hacer daño a las chicas aristocráticas que se acercaban a Mikhail. En ese momento, estaba con Mikhail, así que me fui, pero, de hecho, seguí pensando en él. Así que rompí con Mikhail. ¿Por eso rompiste con Mikhail? Fue entonces cuando los caballeros parecieron sorprendidos. Pero, afortunadamente, cuando lo conocí en la sala de juegos, estaba convencido. Oh, es él. Y ahora descubrí que me estaba buscando, no te imaginas lo emocionada que estoy. Por un momento, los caballeros resplandecieron de descontento. Eres un plebeyo. Jubelian es una persona a la que no le importa la opinión de la gente cuando sus ojos están al revés, pero, aún así, a los ojos de los caballeros, era como un plebeyo que miraba por encima de una princesa. Y Max no podía no conocer los ojos de los caballeros que lo miraban como si quisieran matarlo. Eso es muy molesto. El barón Gordon ya ha agotado su paciencia. Se podría decir que era un milagro lo que había soportado hasta ahora, que nunca había soportado cuando había estado luchando hasta ahora. Sí, tienes que pisar las cosas molestas. Después del juicio, los ojos rojos de Max mostraron una clara hostilidad. Los caballeros que percibieron la aguda y feroz anticipación frente a ellos se estremecieron y casi extendieron sus manos hasta la empuñadura sin su conocimiento. ¿Qué es? Este mercenario. Max era un maestro de la espada que caminaba por el camino de la espada. Los caballeros eran lo suficientemente hábiles como para poder inferir la situación por el aura aguda que emanaba de él. Fuerte. ¿Dónde apareció una persona así? Sus ojos eran tan feroces que Geralt sintió la necesidad de sacar su espada y prepararse para el ataque del oponente. Sin embargo, Jubelian aferrada a su costado le impidió moverse. Entonces, alguien sin sentido rompió el silencio. ¿Están amenazando a mi amante, caballeros? Los caballeros se lamentaron cuando Jubelian, que no había adivinado el ambiente, habló. ¿Estábamos amenazando? Un caballero suspiró de resentimiento y trató de decir la verdad. Señora, no es eso. Entonces, los ojos de Jubelian lo fulminaron. ¿No lo qué? ¿Crees que no los vi haciendo caras de miedo?
Jubelian, quiero decir, solo. Geralt quería apelar. Hay algo más aterrador detrás de ti. Pero el Jubelian ni siquiera le dio la oportunidad de hablar. ¿Cuán asustado estaría alguien? Cuando terminó, Max, que estaba parado detrás de Jubelian, levantó un lado de su boca con una apariencia miserable. Fuera lo que fuera, los caballeros querían decir: por favor, mire hacia atrás. Pero la Jubelian seguía mirando hacia adelante. Si varias personas asustan a una, creo que es vergonzoso. Los caballeros tragaron saliva cuando ella dijo eso. Hasta ahora, con su lealtad hacia el duque, todos han estado guardando discretamente a Jubelian, pero ahora pensó que era realmente injusto y levantó la voz. Oye, de verdad. Pero Jubelian volvió la cabeza hacia Max y le preguntó, como si ya no quisiera ver sus razonamientos. ¿Estás bien? Sí. Max respondió, asintiendo con la cabeza y sonriendo con su hostilidad borrada. Los caballeros abrieron la boca desconcertados. ¿Qué tipo de chico es ese? Geralt se preguntó si lo que sucedió en el salón de banquetes fue intencional de Jubelian. Señora, él es. Geralt trató de contenerse, pero Jubelian simplemente agarró la mano de Max y miró a los caballeros. En primer lugar, voy a volver a la mansión. Después de descartar el aviso helado, Jubelian le susurró a Max. No te preocupes, pase lo que pase, te protegeré. Max frunció el ceño y luego suspiró. Eres tan frágil. Fue absurdo. Pero no odiaba ese sonido ridículo y la calidez de su mano. Al llegar a la mansión, el mayordomo miró a Max con asombro. Mi señora, ¿cómo está usted con él? ¿Sabía que era discípulo de su padre? Derek se quedó sin palabras. Sí, es mejor asegurarse de notificarlo de todos modos. Es mi invitado. A mi respuesta, Derek respondió con un suspiro sobre lo que estaba pensando. Ah, eso es correcto. Luego te llevaré a la sala de recepción. Interrumpí a Derek y dije. Y él es a quien amo. Entonces, escuché el sonido de algo cayendo. Chan. Giré la cabeza y vi a mi padre mirándonos con expresión asustada. Se convirtió en un largo viaje porque pensé que finalmente estaba aquí. Pero, por otro lado, me sentí bien pensando que finalmente podría deshacerme del problema. Abrí la boca con una sonrisa. Di hola, Max, es mi padre. El rostro de mi padre se endureció tan pronto como terminaron mis palabras. Jubelian, ¿qué significa esto? Nunca había visto esa mirada antes, pero mi padre nos miró a Max y a mí con enojo. Pensar que una persona a la que no le importaba lo que hacía podría estar tan enojada. En ese momento, me sentí un poco rebelde. Debes haber estado enojado porque yo, solo una herramienta del matrimonio político, no me casé con el príncipe heredero, pero atraje al discípulo de mi querido padre. Abrí la boca con los brazos cruzados como para mostrarlos en los brazos de Max. Como te acabo de decir, estamos saliendo oficialmente. Mi padre me miró con furia ante mi aviso. Luego una voz tranquila. Vamos adentro y hablemos. La mentira funcionó, para Geralt y los caballeros, pero si le decía una mentira a mi padre, era obvio que me atraparían. Por eso decidí mezclar la mentira con la verdad. ¿Puedo hacerlo bien? Honestamente, estaría mintiendo si dijera que no estoy nerviosa. Pero en este momento, no quería dejarme intimidar. Está bien, puedes hacerlo. Me animé a mí misma animándome tanto como pude. En ese momento, el brazo que rodeaba el mío se desplegó de repente. Traté de mirarlo y me sorprendí cuando lo vi tomar mi mano. Vamos, vamos, fue incómodo, pero no odié la voz con respeto. Es porque no estoy sola. Hoy no tenía miedo de que me regañaran. Capítulo 42. Regis apretó el puño con fuerza. ¿Cómo pasó esto? Debería haber estado más alerta. Para que un discípulo así no pueda quedarse con mi hija. ¿Qué diablos estás haciendo, Maximilian? Conociendo el carácter de su discípulo inhumano y talentoso, Regis estaba convencido de que todo esto se debía a su sucesión. Y quizás la razón por la que Max se acercó a Jubelian es... No es una buena idea mover a Jubel y hacer que me una a la rebelión. A medida que la vaga especulación comenzó a crecer gradualmente, la boca de Regis se volvió quebradiza. Eres un hombre que ve a los humanos como piezas de ajedrez, eso me basta para tomar una decisión. ¿Estás seguro de que quieres pensar en mi hija como un peón? Ni siquiera es un hecho definitivo todavía,
pero tuve que descargar mi ira. De todos modos, estaba claro que lo que estaba haciendo mi estudiante era engañar a mi hija. ¿Es así como pagas mis enseñanzas? Aunque no fue con un propósito puro, no escatimé ningún consejo porque me preocupaba por él hasta cierto punto. Desde que era joven, incluso protegí a mi discípulo de los asesinos enviados por la emperatriz. Pero toda esa consideración y favor fue inútil. Con el corazón oprimido, Regis apretó los dientes. Nunca podré entregar a mi hija a un humano de bajos recursos como tú. Regis quería golpear a su ingrato alumno. Sin embargo, si mostraba tal apariencia, era obvio que Juvelian se resentiría con él debido a su personalidad que se preocupa profundamente por la existencia que le gusta. ¡Qué dolor de cabeza! Su cabeza parecía estallar, pero, ocultándola por completo, Regis ofreció un asiento a su hija y estudiante. «Siéntate». Con el corazón oprimido, Regis apretó los dientes. Fue en el momento en que Juvelian estaba a punto de sentarse por invitación de Regis, Max fácilmente sacó una silla y se la ofreció a Juvelian, quien la aceptó con una gran sonrisa genuina. «Gracias». El rostro de Regis se distorsionó. El discípulo que sabía que nunca haría algo así. Sin embargo, el abominable chico frente a él estaba respondiendo suavemente. Regis, que estaba observando la escena, apretó el puño. Ese tipo abominable. Así es como engañó a mi hija. Max, que Regis observaba, rara vez era un ser humano que no estuviera inspirado por algo. Eso es lo que solía decir. Regis trató de mejorar su carácter una y otra vez, pero a medida que pasaban los días, su alumno se volvía cada vez más torcido. Ese tipo no puede haber cambiado ahora. Regis, que tenía una luz áspera en los ojos, lo interrogó con voz severa. ¿Cómo se conocieron? El día que mi padre se fue, vino a verme, pero no tenía a dónde ir, así que le ofrecí hospitalidad. Regis contorsionó el rostro, incapaz de superar un momento de rabia. Por eso ese maldito tipo me atrajo al palacio. Ella fue una hija de buen corazón desde una edad temprana, aunque no tenía expresión alguna. Cuando murió el pájaro que estaba criando, su hija, de solo 7 años, le dijo a Derek. Aparte de eso, si un perro o un gato vagaban por las calles, se lo podrías dar. Conociendo la personalidad de su hija, que no podía pasar por alto a los débiles y pobres, Regis se resentía aún más de su discípulo. Nunca podré perdonarte por aprovecharte de la bondad de mi hija. Regis miró a Max con furia. ¿Por qué no le dijiste a Derek? Te hubiera dado una habitación, le dijeron a Max, pero la respuesta vino de su hija. Era una hora tan tardía que no podía despertar a Derek. Y pensé que el discípulo de mi padre no podía hacerme daño. A las palabras de su hija, Regis suspiró. Él es el más peligroso. A los ojos de Regis, Max, que había elegido los peores medios y métodos para su plan, no era diferente de un tirano que ya se había enfurecido por sus planes, si hubiera juzgado que ella estaba en contra de su objetivo o que no tenía nada que ver con él. Ni siquiera sabe que su vida estaba amenazada. Sin embargo, no podía culpar a su hija. La razón por la que se conocieron fue porque él es discípulo de su padre. Sí, me equivoqué en primer lugar. No debería haber aceptado a ese tipo como discípulo. Regis tomó un sorbo de té. El té bien elaborado tenía un sabor suave, pero solo se sentía amargo en la boca. Pronto Regis abrió la boca y empezó a hablar con frialdad. Fue un tratamiento que no tuvo en cuenta su reputación. Estaba criticando a Max por no tener siquiera una consideración básica hacia su hija, pero fue su hija quien respondió de nuevo. Como mi papá sabe, no me importa mucho mi reputación. Aunque estaba molesto por la reputación más que exagerada de su hija de lo que realmente estaba, a Regis realmente no le importaba. Cualquiera que fueran los rumores, sabía lo encantadora y amable que era su hija. Entonces, Juvelian miró fijamente a Regis. Pero tuve mucho cuidado con el temor de causarle problemas a mi padre. En realidad, no pasó nada. Fue cuando Regis se sintió avergonzado por los ojos abatidos de su hija. Es vergonzoso, pero solo he probado el amor no correspondido. Pero creo que es un milagro que le guste a alguien que me gusta. Juvelian suspiró y luego dijo en voz baja. Vivo en un lío y no puedo verme en los ojos de mi padre, pero nunca molestaré el prestigio de mi padre. Entonces, permítanos tener una cita. Originalmente, iba a decir que no. Sin embargo, Regis se sintió debilitado por los ojos suplicantes de su hija y sus fervientes ruegos. ¿Por qué me haces tan débil? Para ser honesto con sus sentimientos, quería hacer lo que Juvelian quisiera,
porque a sus ojos ella era una niña encantadora a la que no podía soportar ver herida. Sin embargo, el problema era que la existencia que deseaba la hija era inaceptable. «No puedo permitir que tengas una cita», dijo el decidido Regis, mirando a su hija y a su estudiante. Suspiré ante las palabras de mi padre. «Sí, al final decidiste casarme con el príncipe heredero, un matrimonio político entre un príncipe lunático y su única hija. Otros aristócratas nunca lo intentarían. Sin embargo, mi padre era un trascendente y parecía mucho más joven que su edad real. Quizás incluso ahora, si quisiera, podría casarse en cualquier momento. En realidad, no sería malo para mí y él podía ver las consecuencias. Sería una mejor manera de tener un buen trato con la familia imperial que traer el cadáver de su hija a casa. ¿Qué debería hacer ahora? Si me resisto a mi padre, podría verme obligado a casarme con el príncipe heredero. Cuando suspiraba con la cabeza gacha en un aturdimiento, alguien tomó mi mano con fuerza. No. A diferencia de mí, tímida, era una voz decidida. Sorprendido, miré a Max. Me miró fijamente, fulminó con la mirada a mi padre y dijo con rigidez. Maestro, ¿no me lo dijiste antes? En ese momento, mi cuerpo se levantó. Para ser exactos, Max me levantó con una princesa. ¿Qué está haciendo esta persona ahora? Lo miró con una mirada absurda, pero solo miró a mi padre con una mirada fría. Creo que lo encontré. Mi debilidad. La cara de mi padre se puso más fría cuando escuchó esas palabras. Eres un buen conversador. Max negó con la cabeza. Ya no, tengo que advertirte, si tocas mi debilidad, no te dejaré ir. Incluso si eres mi maestro. Ante eso, tomé un respiro. No, él solo hará que papá se enoje al hacer esto. Fue cuando estaba viendo la mirada sangrienta que intercambiaron sin tiempo para contenerse. Mi padre respondió con una sonrisa fría. Sí, ya que lo dijiste, ya no te consideraré un discípulo. Capítulo 43. ¿Estás intentando excomulgar a tu único alumno? Me sorprendieron los impactantes comentarios de mi padre. No pensé que terminarías las cosas con un discípulo que te importa por mí. Eso es lo que quería, mientras que Max parecía indiferente. Como si ya hubiera predicho la reacción de mi padre. Al ver el enfrentamiento entre los dos, estaba confundida. No. ¿Por qué están peleando ustedes dos de repente? Además, estaba confundida porque no esperaba tal desarrollo. Entonces, Max me miró fijamente. Vamos, Jubelian. Parece estar absorto en su actuación. Me di cuenta de lo que estaba haciendo ahora al mirar la entrada que se acercaba. Sí, esta es una situación en la que te vas, el escape del amor, ¿verdad? El escape del amor es bueno, pero el problema es que el hombre que ahora va a huir conmigo es un vagabundo sin dinero. Originalmente, solo tenía la intención de mostrarle a mi padre que estoy saliendo, para que renunciara a casarme con el príncipe heredero. Pero ahora que mi padre ha mostrado tal rechazo, he decidido admitir que mis planes han salido mal. Por supuesto, pensé en huir, pero eso fue solo en el peor de los casos. Mi objetivo era heredar la fortuna de mi padre y convertirme en una mujer rica y desempleada. Además, si salimos así, no podré traer mis objetos de valor y mi padre pronto me atraparía. Espera, yo. Estaba tratando de detener a Max. Detente, me sorprendió la voz fría que salió como advertencia. Oh, debes estar enojado. Luego vino de nuevo la voz fría de mi padre. Dije alto. Tuve una corazonada. Si no nos detenemos ahora mismo, las consecuencias serán difíciles de afrontar. Max, por favor, espera un minuto. Tan pronto como estuve a punto de detener a Max, sus labios se movieron primero. No me ordenes. La voz fría de Max endureció mi rostro. Pero no es verdad. No importa lo dura que sea una relación, era mi padre. No se sentirá bien ver a alguien siendo grosero con él. Me volví hacia Max y me sentí resentida, mirando los ojos helados de mi padre, el ex aprendiz. Te meterás en un gran problema. Mi padre llama a Max, que se marchaba sin mirar atrás. Padre. Entonces los ojos tristes, que miraban a Max, se volvieron hacia mí. Me haré cargo de ello. Por favor, confía en mí esta vez. No pude decir nada porque Max me llevaba en brazos, pero miré a mi padre con ojos serios y después de un suspiro nos dejó pasar. Max pasó junto a mi padre triunfalmente,
Si pensaba que yo había estado de su lado. Salimos de la sala de recepción y llegamos a un pasillo tranquilo sin gente. Luego sostuve el cuello de Max. Max, por favor bájame, tengo algo que decirte. Frunció el ceño, repulsivamente, pero dije con calma, mirándolo a los ojos. Vamos, es una historia muy importante. Poco después, mis pies tocaron el suelo. Entonces, ¿qué quieres decir? Ante la pregunta difícil, miré a Max y abrí la boca. Gracias por estar enojado por mí. Pero lo que le acabas de decir a mi padre fue demasiado. Su hermoso rostro se arrugó tan pronto como terminé de hablar. Te he ayudado. Sí, eso era cierto, pero aún así no podía dejar de lado su comportamiento. Hacer lo que no quiero realmente me ayuda. ¿Qué? Negué con la cabeza ante la brillante respuesta. Nunca quise que te excomulgaran, ni quise que fueras grosero con mi padre. Me miró, quizás enojado, pero seguí hablando a pesar de la mirada feroz de los ojos del animal y los ojos feroces. No está ayudando a obligar a otros a hacer lo que no quieren. Es solo autosatisfacción. Me quedé mirando los ojos llameantes y pronto su boca se abrió. ¿Entonces ya no necesitas mi ayuda? Por supuesto que necesito tu ayuda. Pero si es así, no tendré más remedio que pensar en otro plan. Ante mis palabras, pareció hundirse con un rostro ligeramente oscuro. ¡Qué persona tan inmadura e infantil! Como yo antes, como Jubelian. Si fuera así, no lo habría explicado tanto. ¿Pero es porque se parece un poco antes de que recuperara mis recuerdos de mi vida anterior? Yo mismo me preguntaba por qué estaba haciendo esto. Continué con un suspiro. No digo esto porque quiera alejarme de ti, te lo digo porque quiero quedarme contigo por más tiempo, así que no te enfades. Solo estaba tratando de ayudarte. Lo sé, pero es un duque. No es útil pensar en las secuelas. Un momento de silencio, un suspiro y abrió la boca. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te reconcilies con mi padre. ¿Reconciliarme? Como si fuera una palabra desconocida, su rostro estaba lleno de dudas, así que expliqué mi punto un poco más. Comúnmente, la reconciliación ocurre cuando una de las partes se disculpa primero. Ante esas palabras, Max distorsionó su rostro. ¿Disculpa? ¿Quieres decir que debería decirlo primero? Lo miré y le dije que lo entendía. Sé lo que sientes. Sientes que estás lastimando tu orgullo y perdiendo. Lo odias, ¿verdad? Lo vi asintiendo lentamente con la cabeza. Mi trabajo es reconciliarlos. Aunque era una lástima que pelearan, ella no tenía la intención de forzarlo a menos que la situación se estuviera saliendo de las manos. Es por eso que no tengo la intención de obligarte a disculparte. Está bien si no lo haces. Luego, cortó mis palabras y dijo. Está bien, me disculpo, sonreí alegremente, juntando sus manos ante las palabras que no esperaba. Gracias. Los sentidos de un trascendente van más allá de las capacidades de la gente común. Por ejemplo, puede sentir la presencia de ratas deambulando por el área. Regis, que escuchaba la conversación entre Jubelian y Max en el pasillo, tenía dolor de cabeza. ¿Ese tipo cambió de opinión? ¿Por Jubelian? Este discípulo con el estatus de príncipe heredero tenía una personalidad desagradable que solo Regis conocía, pero el comportamiento de este estudiante en este momento era muy diferente de lo que había visto durante la última década. Regis abrió los ojos de par en par. ¿Realmente cambió? Él fue el pensamiento que le vino a la mente cuando vio a su hija cuando entró en el salón. La hostilidad obvia brilló en los ojos brillantes de Max mientras entraba por la puerta. Sí, no puedes haber cambiado. Si pensaba en ello, Max siempre trataba de ocultar un lado de sí mismo sin admitirlo. Porque la gente se reirá si se entera de que el príncipe heredero del imperio odia los pepinos. Tal discípulo no podía reconocer a su hija como una debilidad. La conclusión es que intentarás usar a mi hija hasta el final. De repente, Regis, que sintió que aumentaba su ira, miró a su alumno. ¿Pensaste que lo dejaría pasar? La diferencia de habilidad entre los dos hombres fue notablemente grande. Mientras quisiera, Regis no encontraría ningún problema para someter a su arrogante alumno. Pero Regis pronto se vio obligado a suavizar su entusiasmo. Padre, Max tiene algo que decir. En el momento en que vio a su hija entrar con su alumno, la fiebre se calmó. Por supuesto, aparte de eso,
no tenía ninguna intención de perdonar a su alumno. Lo soportaré por ahora, pero no te dejaré ir tan pronto como te metas con mi hija, Maximilian. Esto lo deja claro. Que hay un malentendido entre esos dos. Max, que recibió la mirada de advertencia de su maestro, sonrió torcidamente. Sí, entonces, ¿significa que Juvelian está malinterpretando la cita a ciegas? Max le dio una mirada fría. No es necesario que yo resuelva el malentendido. Si descubrieran la verdad, su maestro aceptaría con gusto la solicitud de su hija de evitar casarse con el príncipe heredero. Y Max no tendría más excusas para encontrarse con Juvelian. Al principio pensó que era una tontería. Su maestro veía a su hija como un ser sagrado, por lo que no había forma de que quisiera asociar a su tan querida hija con él. Entonces Max usó a Juvelian para medir la reacción de su maestro. Como era de esperar, lo que Max enfrentó fue un rechazo feroz. A Maximilian ni siquiera le importaba si usaba el estigma de ser un asesino loco por la sangre. Porque la supervivencia era más importante de lo que otras personas pudiera pensar. Sin embargo, estaba extrañamente molesto, y el interior de su pecho se agitó al pensar que lo malinterpretó y creyó los rumores. Sí, si digo que soy el príncipe heredero, resolveré el malentendido. Resolviendo el malentendido, al no hacerlo, Max ahora tenía una excusa para quedarse con ella. Y ahora todo lo que tenía que hacer era abrir la boca como ella quería. Lamento lo que dije, maestro. Cuando el discípulo feo dejó el título que acababa de tirar, la boca de Regis se disparó. No tengo discípulo. Max frunció el ceño ante el comentario decidido. ¿Estás jugando así? Originalmente, trató de disculparse sin sinceridad. Sin embargo, su orgullo estaba herido cuando salí del armario la primera vez que había hecho algo así. Max miró a Juvelian. Y fue cuando Max abrió la boca. Padre, es mi culpa. Las expresiones de Regis y Max se distorsionaron al mismo tiempo que Juvelian repentinamente caía de rodillas. Capítulo 44. Suspiré mientras observaba la sangrienta confrontación entre los dos. Estos tipos no pueden simplemente reconciliarse y seguir adelante. Pensé que estaba perdiendo el tiempo haciéndolos reconciliar por sí mismos, así que decidí tomar una medida extrema. Me caí de rodillas. Creo que es mejor tener efectos visuales que estar de pie y suplicar. Todavía está alfombrado y vale la pena hacerlo. Fue entonces cuando pensé eso. Max habló. Juvelian, soy yo quien debería disculparse. Fruncí el ceño ante las apresuradas palabras de Max. Max, yo. Levántate. Y ahora. Vamos. Porque, me disculparé. Me conmovió mucho verlo seguir diciéndome que me levantara. Tengo un asunto importante que decirle a mi padre ahora. Escuché la voz de mi padre por encima de mi cabeza. Está bien, primero levántate y habla conmigo. De repente, me pregunté al ver a los dos llevándose tan bien. ¿Qué hay de malo con ellos? Me sentí avergonzada por un momento, pero recordé que aún no había logrado mi propósito. Es demasiado pronto para bajar la guardia, porque tu padre no aceptó sus disculpas. Mi objetivo inmediato es retirar el escándalo. En lugar de levantarme, respondí, sacudiendo la cabeza. Padre, es mi culpa si Max está siendo grosero ahora. Así que por favor perdóname. Incluso antes de que mis palabras terminaran, mi padre asintió. Sí, te perdono. Entonces levántate. ¿Así de fácil? De alguna manera, estaba mirando a mi padre. Max me tendió la mano. Ahora tomé esa mano y sentí su calor, me levantó y luego se envolvió alrededor de mi hombro. Qué sensación tan extraña, solía ser alguien que se mostraba frío conmigo cuando lo conocí. Pensar que se acercaría así. Mi padre dijo con frialdad cuando me quedé mirando fijamente mi mano. Pero eso no significa que les haya permitido salir, suspiré ante la voz decidida. Sí, no puede ser fácil. Regis miró a su hija con pesar. Que es mi culpa. Estaba en una situación en la que no podía darle el amor que se merecía, incluso si quisiera. Sin embargo, Regis quería hacer todo lo que quería, pero había algo insostenible en la situación actual. Puedes elegir a quien quieras. Pero quien quiera que no sea él. Un príncipe que desconfía de su padre, el emperador, la situación de Max era como una vela al viento. La mayoría de los aristócratas desconfiaban del príncipe heredero basándose en rumores maliciosos,
Y la emperatriz, que tomó el control del Senado, estaba enviando un asesino a Max mientras manipulaba la opinión pública en el imperio. El príncipe heredero es un tirano sin sangre ni lágrimas, que solo ve a nuestras tropas como piezas de ajedrez. Los rumores comenzaron hace mucho tiempo, pero el discípulo realmente se volvió tan frío como los rumores. Al principio, como maestro, pensó en la deuda que tenía con la emperatriz anterior y trató de educar al discípulo una y otra vez. Pero lo que volvió fue solo cinismo. Si se casa con Max, un hombre de sangre fría que ve a los pueblos como piezas de ajedrez, el futuro de Hubelian era obvio. Regis levantó bruscamente los ojos y miró a su discípulo. Es un tonto, su arrogancia no conoce límites y usaría cualquier medio para lograr sus objetivos, incluso si es un peón. A lo largo de los años, Regis había sido testigo de muchas situaciones que podían actuar como evidencias. Max era un hombre de carácter pobre, pero se distinguía por su ingenio. Incluso si parece normal sin sobresalir, tiene liderazgo y fomenta la moral del grupo. Regis opinaba que, como un peón que llegaba al final de la fila y era ascendido a reina, la posibilidad era inherente a todos. Cuando te casas con un hombre que no sabe que su gente es preciosa, solo hay un camino espinoso. Regis miraba al tonto discípulo con ojos tristes. No estoy pidiendo permiso de inmediato, padre. Está bien por un tiempo, así que te pido que mires. Una voz aguda pero fuerte, ojos que eran una armonía de azul y púrpura. Hubelian parecía estar firmemente decidido a tener una relación con Max. Incluso si no lo permito, ella lo hará con su terquedad. ¿No era bien sabido que no había padres que pudieran ganarse a sus hijos? Regis también no pudo resistir la terquedad de su hija. Como Mikhail, romperás. Un poco de decepción, seguramente la hagamos cambiar de opinión. Regis iba a dejarle saber poco a poco a su hija sobre Max. Está bien, dijo Hubelian con una brillante sonrisa, sin conocer los oscuros pensamientos de su padre. Gracias, padre. Al ver ese rostro inocente, Regis sintió que el corazón le latía con fuerza. Lo siento, pero todo es para protegerte. Bueno, padre, tengo algo que hablar con Max. ¿Puedo subir allí? Dijo que esperaría y lo vería, pero ¿fue porque no dio permiso? Mi padre nos miró con frialdad y solo asintió una vez. Bueno, en realidad, obtener permiso no es el propósito. Mi propósito es hacer que mi padre renuncie a mi propuesta de matrimonio con el príncipe. Incluso si mi padre se opone ferozmente a nuestra relación, es suficiente si le hago renunciar a la propuesta de matrimonio. Entonces me iré. Mi padre todavía ni siquiera respondió. Sí, debes estar decepcionado de mí con esto. Salió un suspiro. Ahora, en lugar de heredar una propiedad, estoy en una situación en la que ni siquiera puedo casarme. Ahora la única respuesta es la independencia. Hasta entonces, esperemos de alguna manera. Así que vine a mi habitación con Max. Sella y Mary estaban juntas, como si estuvieran haciendo mi habitación. ¿Qué hay de Marilyn? Ah, ella va a la lavandería por un minuto. No se puede evitar. Como Marilyn estaba a cargo principalmente del trabajo, me sentí un poco incómodo. Pero dije con calma. Tráeme té y galletas para dos. Usa mis tazas de té favoritas. Sí. Cuando las sirvientas, llenas de ánimo, abandonaron la habitación, me di la vuelta y cerré la puerta. Ahora hablemos seriamente del contrato. ¿Qué? Podía verlo tomar el control de mi sofá con una mirada muy cómoda. No importa cuánto estemos en una relación contractual, puede ser más formal ahora. Suspiré por un momento, pero preparé varios libros blancos y 2 plumas y lo llamé. Oye, ven aquí, se acercó a la mesa de té a mi llamada. Siéntate. Señalé frente a mí y sugerí un asiento. Mientras se sentaba, dije, empujando un papel frente a él. De ahora en adelante, voy a escribir algunas cláusulas de nuestro contrato. Si hay algo que quieras preguntarme, escríbelo. Luego tomó la pluma y comenzó a escribirlo. No escribí la cláusula, pero la miré maravillosamente. Eres zurdo. Y la escritura no es bonita. Fue cuando lo estaba mirando porque me asombraba su letra. Arrugó un poco la frente. Está manchado. Quizás la notación habitual sea la dirección utilizada por la persona diestra. No importa cuán cuidadosamente lo use, ¿no puede evitar sentirse incómodo? Aquí. Saqué mi pañuelo del bolsillo y se lo entregué.
Tomó el pañuelo sin decir nada y se limpió la tinta de la mano. Pronto apretó el área manchada y comenzó a escribir de nuevo. Eché un vistazo a lo que escribió y me reí en vano. No quiero conocer a otros hombres, así que tengo una relación contractual. En ese momento, habló en un tono torcido. ¿Por qué te ríes sin nada de qué reírte? Por supuesto que era cierto, pero me dolía un poco el orgullo admitirlo. Acabo de verlo. Es un poco extraño. ¿Qué te estás preguntando? Por lo general, los gremios de mercenarios enseñan a leer y escribir. Porque mercenario tiene que leer la solicitud y el contrato para tomar el trabajo. Tu mirada es tan libre de espíritu. ¿El gremio te enseñó a leer y escribir? Max frunció el ceño cuando ella dijo que tenía mala letra. No aprendí del gremio, sino de mi madre. En el momento en que escuché eso, me sentí abrumado por una vergüenza extrema. Cometí un error. Habría estado molesto porque no era otra persona, y fui muy sarcástico con lo que su madre le enseñó. Dije con un trago. Bueno, justo antes. Entonces, la puerta se abrió. Señora, es tarde. Mary entró con sella y asentí con la cabeza para indicar que estaba bien. Está bien, vamos a poner la mesa. Pronto hubo apetitosas galletas en la mesa de té. Ah, se ve delicioso. Cuando levanté la tetera y la vertí en el vaso, el aroma suave pero ligeramente amargo me hizo cosquillas en la nariz. Bueno, me preocupaba que Marilyn estuviera ausente, pero hicieron muy bien el trabajo. Tan pronto como estaba a punto de darles un pequeño cumplido a dos criadas, no tuve más remedio que suspirar levemente. La taza de té que trajeron las doncellas era una taza rosa llena de flores. ¿Va a estar bien? Probablemente no sepa el significado porque no es un noble. Me reí mientras pensaba eso. Cuando vio la taza de té por primera vez, Max dudó de sus ojos. ¿Sabías lo que me acabas de dar? La costosa taza de té fue un orgullo, pero también es una medida de lo bien que piensa el propietario del invitado. Se ofrecerá una preciosa y hermosa taza de té a las damas. Y para los invitados masculinos, el té generalmente se sirve en tazas de té que no tienen flores o que no son de color claro. A menudo había líderes satisfechos por la noche que discutían con tazas de té, pero incluso ellos nunca habían repartido tazas de té con flores tan espléndidas, solo frotando la crueldad del príncipe heredero con una taza de té con forma de monstruo. Me has traído una taza de té como esta. Era si ella tenía la intención de insultarlo o si se lo había dado sin saberlo. Fue uno de los dos. ¿Parezco débil? Si pensaba en ello, no era una suposición descabellada porque Jubelian podría haber querido hacer una broma. Max miraba a la Jubelian con dudas. Oh, esta es mi taza de té favorita. Una voz inocente que parecía no saber nada. Max, que escuchaba a Jubelian, volvió a mirar la taza de té. Aunque las flores parecían repugnantes, el collar de oro era lujoso y la forma era hermosa. Mirándolo, pensó que valía la pena verlo. Está bien, en esas palabras, pudo ver la sonrisa de Jubelian. Max sonrió, llevándose una taza de té a la boca. Capítulo 45. Vamos, escucha, levantó la taza de té ante mis palabras. Me sentí extraño porque se veía elegante al hacerlo. Bueno, eso es un poco raro. Los tés son artículos caros, por lo que no todos pueden acceder a ellos fácilmente. La caja donde se almacena el té está cerrada. Como mercenario, si tuviera la rara oportunidad de encontrarse con el té, ¿cómo estaría bebiéndote así? No tengo más remedio que sospechar. No eres un aristócrata fugitivo, ¿verdad? Fue cuando tuve una leve conjetura sobre su origen que dejó la taza de té y dijo con voz fría. No sé por qué diablos estás bebiendo esto. Casi chasqué la lengua ante la figura de él que se quejaba incluso si le ofrecía el mejor té que tenía. Sí, una persona que ni siquiera conoce el sabor del té no puede ser un noble. Luego, rompió mis pensamientos. Ahora, veamos esto. Después de esparcirme por un tiempo, fruncí el ceño. Este tipo, realmente lo escribió. Las disposiciones escritas con mala letra eran las siguientes. O 1. Jubelian debe confiar y seguir las palabras de Max sin ninguna condición. 2. Cuando Jubelian salga, debería avisar a Max hacia dónde se dirige. Cuando asiste a un banquete o reunión, está obligada a informar a Max. 3. Durante la vigencia del contrato, Jubelian nunca debe conocer a otro hombre. 4.
Jubelian se encuentra con Max durante más de 8 horas, 4 días a la semana. Cuando vi el artículo escrito como si fuera un jefe atado, se me cayó la lengua. Te dije que dejaras de preocuparte, y he escrito mi vida privada al nivel de un templo. Y por un momento, abrí la boca para dar mi opinión. Oye, tal vez. Además, debes llamarme por mi nombre. Solo sé su nombre desde hace una hora, por supuesto que todavía no lo conozco. Aún así, conscientemente lo llamo por su nombre por todas partes, pero me temo que te escucharé señalar que dije algo mal. Entonces, Max también llamará mi nombre en el futuro. Ante mis palabras, hizo una pausa y asintió suavemente. Ok. Mirándolo, comencé a escribir enmiendas. Es tan complicado que no sé qué arreglar primero. Apreté lo que escribió, lo corregí en un papel nuevo y lo moví. 1. Los empleadores están obligados a satisfacer las necesidades de sus empleados en la medida de lo posible. 2. Los empleadores y los empleados respetan la privacidad de los demás. 3. En ausencia, empleadores y empleados están obligados a notificar sus destinos entre sí. 4. Durante la vigencia del contrato, se prohíbe cualquier relación sentimental entre el empleador y el empleado. 5. Los empleados prestan atención a lo que dicen y hacen frente a los ojos de los demás. 6. El lugar de la fecha se acordará de antemano, preferiblemente en un lugar con mucha gente. Las disposiciones anteriores están sujetas a cambios según las circunstancias, especificando que el contrato puede rescindirse con mutuo consentimiento. El plazo del contrato se completa cuando Jubelian se siente seguro por la cancelación de la propuesta de matrimonio con el príncipe heredero. Empleador: Jubelian Eloy Floyen. Empleado: Mac. Cuando se hizo una enmienda perfecta, se la empujé. Aquí tienes. Lee esto y dime si hay algo que quieras cambiar. Me quitó el papel. Pronto dijo, entrecerrando los ojos. ¿Qué es esto? Es una enmienda. Vamos. Léelo paso a paso y si no te gusta, dímelo. Dijo, rompiendo el contrato. No apruebo esto. En ese momento, respiré hondo. Acabas de romper lo que escribí. Si no te gusta, puedes decirlo. La aparición del rompiendo el papel primero, ciertamente no era normal. Sí, cuando lo pienso, ese humano nunca ha sido normal en primer lugar. Después de cuidarlo durante unos días, se iría rápidamente sin previo aviso. Se fue sin responderme. También estaba nervioso a menudo. No importa cuánto clame, al menos se respetara la otra parte. Así que lo cuidé para que no se sintiera incómodo, pero ese hombre fue poco considerado durante el tiempo que estuvo conmigo. Debo verlo a menudo en el futuro. La razón por la que cerré los ojos por su comportamiento grosero es que no lo encuentro a menudo. Sin embargo, dado que ahora estábamos en una relación contractual, lo veía a menudo, pero si ya crujía, la respuesta sería obvia. Si no te gusta tanto, no puedo evitarlo. Terminemos nuestro contrato aquí. Ante las palabras de Jubelian, Max cuestionó sus oídos. ¿Qué quieres decir? ¿No estabas tratando de evitar estar comprometido con el príncipe heredero? Preguntó, pero lo que respondió fue una mirada fría. No se puede evitar. Si no encaja desde el principio así. Solo nos cansaremos de aguantarnos el uno al otro si seguimos adelante hasta ahora. Jubelian solo mostraba una apariencia desesperada cuando hablaba de su compromiso con el príncipe heredero, por lo que Max nunca pensó que de repente anularía el contrato de esta manera. Pero ahora la apariencia desesperada no se encontraba por ninguna parte. Solo había una mirada severa en sus ojos que parecía que ya había revisado la pregunta. De repente, Max sintió como si su garganta estuviera seca y ardiendo. No hagas nada apresuradamente. Ante las duras palabras de Max, Jubelian suspiró en voz baja y luego abrió la boca. ¿Pensando apresuradamente? La razón por la que rompió el contrato es que no quiere comprometerse. No yo. Los labios de Max estaban chorreando. A lo largo de su vida como príncipe heredero, rompió los documentos que no le gustaban. Entonces, los tenientes habrían elaborado un nuevo informe por su cuenta. Nadie ha señalado nunca el acto de romper documentos. Simplemente se disculparon por su pobre informe. ¿No tienes que volver a escribirlo? Entonces, le dijo Jubelian a Max. ¿Te sientes bien cuando alguien ignora tu opinión? Ante la pregunta sin respuesta de Max,
Jubelian suspiró profundamente y abrió la boca. Los demás son iguales. Me duele el orgullo y me hace sentir mal si creo que la otra persona ignora mi opinión. ¿Es porque el entorno es tranquilo? El sonido de su voz llegó excepcionalmente bien. ¿Es eso así? Sus lugartenientes y sus hombres trabajaron para él como si tuvieran razón, y Max los usó. Esto se debe a que era natural para la posición gobernante. ¿Es por eso que estás molesta? Su voz bajó levemente. Pero el Jubelian asintió con semblante tranquilo. Sí, no me sentí bien, para ser honesta. Te estoy ayudando, pero te ves muy orgulloso. Fue cuando Max mantenía la boca cerrada por alguna razón. Pronto no tuvo más remedio que fruncir el ceño. Pero como no te gusta, pensé en renunciar. Max lo sintió intuitivamente. Si fue terco aquí, es posible que nunca vuelva a ver a Jubelian. ¿Quién tiene miedo de algo así? No me importa. Su boca traicionó su voluntad antes de que pudiera terminar de pensar. Fue mi culpa hace un tiempo. Era extraño ver su hábito de disculparse con tanta amabilidad. ¿Fue realmente la misma persona que acaba de decir que no quería disculparse con su padre? Mientras tú sepas. Las negociaciones fueron sorprendentemente fáciles. Porque su insatisfacción fue más trivial de lo que pensaba. No puse mi nombre en él. Suspiré y le mostré el contrato. Vamos, ¿ya terminaste? Sí. Escribí otro contrato con el mismo contenido en su positividad y luego le di la vuelta. Firme abajo, hizo una pausa y tragó saliva. Bueno, hay algo más. Volvió a levantar la pluma y señaló con torpeza. Bueno, es como si acabara de hacer su autógrafo. Por un momento, borré una conjetura descabellada. Bueno, tal vez sea porque no tiene mucho que firmar. Entonces su voz rompió mi imaginación. Por cierto, ¿hay algún banquete programado para asistir? Oh, voy a asistir a una fiesta de té pronto. Me miró y asintió con la cabeza. Veo. ¿Sabes quién planea participar? Solo los conocidos de mi conocido, en el círculo aristocrático. En mi respuesta, hizo una mueca bastante seria y volvió a preguntar. ¿Estás seguro de que solo vendrán mujeres aristocráticas? Te lo dije. ¿Por qué te quedas? Ah. Una buena idea pasó por mi mente en ese momento. Sí, podría clavarlo antes. Solía preocuparme por los rumores sobre mí debido al ingenio de mi padre. Pero ahora que mi padre está tratando de venderme como la novia del príncipe loco, no importa si tengo una buena imagen o no, una mala imagen sería útil si quisieras no estar en forma como novia del príncipe heredero. Max, ¿puedes llevarme allí ese día? ¿Por qué? Respondí a su respuesta reticente. Oh, me gustaría decir que eres mi novio. Está bien, ¿no? Su expresión se volvió extraña tan pronto como terminé. El ceño ligeramente fruncido parece reacio. Oh, por supuesto que puedes negarte, dije, asintiendo lentamente. Ok. Te recogeré cuando termine. Traté de asentir con la cabeza ante el comentario y quedé atónita. No sé si tiene ropa. Es suficiente para que el falso rumor de que ella está saliendo con un hombre no identificado sea cierto en primer lugar. No importa lo que use. Sin embargo, quería mostrárselo a los demás, diciendo que los pasteles de arroz se ven bien a la vista y son buenos para comer. Me está ayudando y puedo comprarte toda la ropa que quiera. Vas a ir de compras conmigo mañana. Pude verlo fruncir el ceño levemente ante mis palabras. Le sonreí y supe que iba a suceder. Se supone que debes decorarlo para que cualquiera pueda ver que eres guapo. Hola, Max. Giro de vuelta. Max suspiró. Ya ha habido decenas de cambios de ropa. Me sentí como una muñeca con la que jugaban los niños. El maestro de la sala de vestuario se rió y gimió. Nunca he visto a nadie tan bien emparejado en una muestra como esta. Estoy seguro de que fue un cumplido, pero fue muy desagradable para Max. ¿Cuánto tiempo más tenemos que hacer esto? En ese momento, cuando Max estaba arrugado con una cara dura, se vio a Jubelian sonriendo satisfactoriamente. Así es. La moda está completa porque te queda bien, así que ciertamente lo es. Obviamente, en una autoevaluación, pero extrañamente, esta vez no estaba enojado, mi corazón latía de forma extraña y las comisuras de mi boca seguían subiendo. Pronto,
Sin embargo, Max no tuvo más remedio de fruncir el ceño ante de lo dicho por Jubelian. «Oh, ¿tienes ropa que sea un poco más colorida que eso?»,